Hubo un señor en el siglo XIX, un cura francés expulsado del seminario, separado de su mujer, pobre y olvidado durante años, que vuelve un día con un nombre nuevo y escribe los libros que van a fundar todo lo que después llamaremos ocultismo moderno. Se llamaba Alphonse Louis Constant. Tú y yo lo conocemos como Eliphas Levi. Y hoy quiero hacer algo que llevaba tiempo queriendo hacer. Reunir todo lo que se publicó en el canal sobre Levi hace ya 3 años y añadir 2 vídeos inéditos que se quedaron guardados sin publicar. Porque el ocultismo es una de las tradiciones intelectuales menos leídas y más malentendidas de Occidente. De este hombre bebió Blavatsky, Papus, Crowley, etc. Una parte importante de la teosofía que vino después, y casi todos los rosacrucianos modernos. Todo lo que después se llamó esoterismo u ocultismo serio pasa de una manera u otra por las páginas de Eliphas Levi. Pero hoy, sin embargo, casi nadie lo ha leído, y aunque se cita su nombre y se reproduce su imagen del Baphomet, se le deja ahí bastante apartado, como un personaje curioso y pintoresco. Pero Levi fue un pensador que se tomó muy en serio la cuestión de si existe una sabiduría antigua, anterior incluso a Egipto, y cómo se transmitió. Y sobre esa idea construyó su pensamiento y sus obras. En este documental especial hablaré de El hombre. Entraremos en su filosofía y en lo que hereda y estudia de los antiguos. Sobre todo de 2 de sus grandes pilares doctrinales. Y al final me detendré un poco más en el análisis de la imagen del Baphomet. Esa que el público teme y que tanto se ha confundido con lo que no es. Mira, antes que nada, y para evitar malos entendidos, yo no soy un creyente de esto, pero tampoco lo desecho, como otras tantas filosofías y visiones. Levi me interesa porque algunas de las cosas que dijo siguen siendo poderosas en relación a la voluntad, la imaginación y el símbolo. Y este camino puede ser interesante para otros, y ha tenido mucha influencia en corrientes posteriores. Por eso hay que conocerlo y no desecharlo de primeras. Pero mi consejo, si lo aceptas, es que estas cosas hay que mirarlas con la cabeza fría y cierta distancia. Así que ponte cómodo y vamos allá con este hombre llamado Eliphas Levi y sus ideas. Comenzamos. En el siglo XIX, un hombre se sumergió en las profundidades de la sabiduría oculta para encontrar una verdad que trascendiera las fronteras de las grandes religiones. Este hombre fue Eliphas Levi, un mago, erudito y escritor ocultista francés llamado realmente Alphonse Louis Constant, que dejó una huella imborrable en la historia del esoterismo. Conocido por sus numerosos libros sobre ciencias ocultas, entre los que destaca Dogma y Ritual de la Alta Magia, y por ser el creador del Tetragrámaton, Levi llegó a ser maestro de estas ciencias esotéricas para otros eruditos, nobles y sacerdotes, entre los que destacan personalidades de la época como Balzac, Alejandro Dumas o Víctor Hugo. Pero lo que hizo a Levi destacar fue su idea de que todas las grandes religiones comparten una tradición esotérica universal, de la que se han nutrido para crear sus particulares y aparentemente diferentes dogmas, liturgias y ritos. Pero además de originalidad, Levi se afanó en eliminar toda señal de superstición y dotar a estos conocimientos de un cuerpo que podría llamarse científico, partiendo de la razón y el análisis. De hecho, es él quien creó e introdujo precisamente el término ocultismo, con el fin de revestir a su estudio de seriedad y diferenciarlo de las palabrerías de feriantes, magos, charlatanes y otros embaucadores. El propio Eliphas Levi llegó a afirmar: «La fe no es más que una superstición y una locura si no tiene como base la razón. Definir lo que no se sabe es una ignorancia presuntuosa. Afirmar positivamente lo que se ignora es mentir». Esta idea y forma de trabajar en realidad responde más a la exigencia del contexto histórico concreto, pues el siglo XIX es testigo del renacimiento de un interés por el conocimiento y los saberes sepultados durante el oscurantismo de siglos anteriores,
con el fin de ser revisados en profundidad. Sus escritos han trascendido el tiempo y sirvieron de base para grandes ocultistas, teósofos y esotéricos, como la propia Helena Blavatsky, y siguen siendo objeto de estudio y fascinación. En este vídeo te presentamos 25 citas de las obras de Eliphas Levi, seleccionadas para darte una pequeña muestra introductoria de su vasto conocimiento y su visión única del mundo oculto. Acompáñanos en un viaje de descubrimiento ocultista, guiado por las palabras de su padre fundador. Si se me pregunta, ¿existe un Dios? Respondo, así lo creo. Pero, ¿está usted seguro? Si estuviese seguro, no lo creería, lo sabría. La fe y la creencia no se inventan, no se imponen, no se establecen por convicción política. Se manifiestan como la vida, con cierta fatalidad. La innata necesidad de creencia en el ser humano es a lo que podemos llamar con propiedad religión natural. La esencia del propósito religioso es el misterio, puesto que la fe comienza en lo desconocido y abandona todo el resto a las investigaciones de la ciencia. Todo lo que eleva al hombre por encima del animal, el amor moral, la devoción, el honor, son sentimientos esencialmente religiosos, el culto por la patria y la familia, la fidelidad al pasado y a los recuerdos, son cosas que la humanidad no podrá dejar nunca, sin llegar a una degradación total. Entre todas las pasiones humanas, la pasión religiosa es la más viva y poderosa. Ella se expresa, sea a través de la afirmación o de la negación, con igual fanatismo. Mientras unos afirman obstinadamente que Dios les ha hecho a su imagen, otros le niegan con temeridad, como si pudiesen devastar y comprender mediante un único pensamiento todo el infinito. Los filósofos no han reflexionado suficientemente sobre el hecho fisiológico de la religión en la humanidad. Es una facultad del alma humana, tanto como la inteligencia y el amor. Mientras existan seres humanos, existirá la religión, que no es otra cosa que la necesidad de un idealismo infinito. Hemos dicho que no hay religión sin misterios, y añadiremos que no existen misterios sin símbolos. El símbolo es la fórmula o la expresión del misterio, que viene a expresar su profundidad ignota mediante paradójicas imágenes tomadas de lo conocido. La forma simbólica, al representar lo que se encuentra fuera de la razón científica, necesariamente debe estar por fuera de dicha razón. Una afirmación de la fe que la ciencia tuviera la temeridad de estudiar no sería para ella sino un absurdo, por lo mismo que una afirmación científica que nos diera un artículo de la fe sería absurda en orden religioso. Creer y saber son dos términos que nunca pueden confundirse. Pero tampoco creer y saber podrían oponerse el uno al otro en un antagonismo corriente. En efecto, es imposible creer lo contrario de lo que se sabe, si no es porque has dejado de saberlo. Y es igualmente imposible llegar a saber lo contrario de lo que se cree, sin dejar de creerlo inmediatamente. Negar o incluso oponerse a las decisiones de la fe en nombre de la ciencia es probar que no se comprenden ni la una ni la otra. En efecto, el misterio de un Dios en tres personas no es un problema de matemáticas. La encarnación del Verbo no es un fenómeno cuyo estudio sea propio de la medicina. La redención escapa a la crítica de los historiadores. La ciencia es absolutamente impotente para decidir lo que está bien o mal en cuanto a creer o no en un dogma de fe. Ella solo puede constatar los resultados de la creencia o estudiar si la fe hace en realidad mejores a los hombres, ya que si la fe misma, considerada como un hecho fisiológico, es verdaderamente una necesidad y una fuerza, será forzoso para la ciencia el admitirla y tomar el sabio partido de contar siempre con ella. La fe es el grito de la razón que persiste en negar el absurdo, aun delante de lo desconocido.
Es un sentimiento necesario al alma, como la respiración a la vida. La fe no consiste en la afirmación de tal o cual símbolo, sino en una aspiración constante y verdadera a todas las verdades ocultas tras los simbolismos. Un dogma cualquiera no constituye sino una creencia y pertenece a una confesión particular. La fe es un sentimiento común a la totalidad de la humanidad. Cuanto más se discute para precisar, menos se cree. Un dogma viene a ser una creencia que una secta se apropie, con lo cual se queda con una parte de la fe universal. Dejemos que los sectarios hagan y rehagan sus dogmas, a los supersticiosos que detallen y formulen sus supersticiones, y creamos en la verdad indecible, en el absoluto que la razón admite sin comprenderlo, en aquello que presentimos sin saberlo. La oración es la expansión del alma en la sabiduría y el amor eternos. Es la mirada del espíritu hacia la verdad. Es el suspiro del corazón hacia la suprema belleza. Es la sonrisa del niño hacia su madre. Es el suspiro del viajero que piensa en su patria. Es el pensamiento del pobre que trabaja para alimentar a su esposa y sus hijos. Nuestra oración llegará a ser perfecta cuando oremos sin saber que lo estamos haciendo. La oración no es un clamor que ensordece los oídos, es un silencio que penetra en el corazón. El mal es el apetito desordenado del bien, el infructuoso intento de una voluntad poco educada. Para la mayoría de los seres humanos, el sufrimiento es como el perro del pastor, que muerde la lana de los corderos para hacerles volver al camino. Es por la sombra que somos capaces de conocer la luz. Es por el frío que podemos apreciar el calor. Es por la pena que somos sensibles al placer. El mal representa para nosotros la ocasión y el comienzo del bien, pero en nuestra imperfecta inteligencia culpamos a la providencia en lugar de entenderlo como el ignorante que juzga un cuadro sin estar terminado. Mientras, la naturaleza permanece tranquila y hace su obra. Los profetas son solitarios, puesto que su destino es no ser escuchados jamás. Ellos ven más que los demás. Ellos previenen las desgracias que traerá el porvenir. Por tanto, se les aprisiona o se les mata, se les escarnece o se les destierra como a leprosos, dejándoles morir de hambre. El pecado en sí mismo es también un castigo, y el más grande de ellos. Así, un gran crimen no es sino una gran desgracia. El más imperfecto de los actos de amor vale más que la mejor palabra de piedad. No juzguéis, hablad solo lo necesario, amad y actuad. Todo hombre que muere de miseria es un mártir, puesto que es un soldado herido en la batalla de la vida. El dogma católico resume todas las aspiraciones religiosas del mundo. Afirma la unidad de Dios, al igual que Moisés y Mahoma, y reconoce en él la Trinidad infinita de la eterna generación, siguiendo a Zoroastro, Hermes y Platón. Concilia el verbo único de San Juan con los números vivientes de Pitágoras, y esto pueden constatarlo la ciencia y la razón. Si te fijas, hay un detalle en este hombre, y es que detrás de cada cosa que dijo hay siempre otro nombre, una sombra anterior de la que él hereda, de quien hereda Levi, pues parece que todo lo que él intentó explicar es de un sabio egipcio que probablemente nunca existió, Hermes Trismegisto. Seguimos con Levi y Hermes Trismegisto. En el vasto relato del pensamiento esotérico, surgen dos figuras enigmáticas e inolvidables, Hermes Trismegisto y Elifas Levi. A lo largo de los siglos, la influencia del gran iniciador, Hermes, ha penetrado en el corazón de aquellos que buscan los secretos ocultos de la realidad última. Uno de estos buscadores sobresale, Elifas Levi.
quien se destaca como uno de los más prominentes, revelando la sabiduría hermética y sus enigmáticos símbolos, rituales y sistemas de conocimiento. Si sientes que la verdad es un misterio revelado a través de códigos, símbolos, claves filosóficas y patrones numéricos sagrados, te invitamos a embarcarte en este viaje a través de la ciencia de Hermes y los secretos supremos desentrañados por Eliphas Levi. Hermes Trismegisto, la personificación del saber. Desde un remoto pasado, velado por el manto del mito, emerge Hermes Trismegisto. Este gran iniciador se alza como el guardián de conocimientos y secretos, transmitidos a lo largo de los siglos por castas sacerdotales y escuelas místicas. Sin embargo, solo podemos afirmar con certeza que Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, fusiona a dos deidades de sabiduría, conocimiento y comunicación, el dios griego Hermes y la divinidad egipcia Tot o Yehuti. El legado atribuido a Hermes se encuentra en textos sagrados como la Tabla Esmeralda, el Corpus Hermeticum, Poimandres y el moderno Kybalión de los 3 iniciados. Estas obras abordan temas que van desde la filosofía y la ciencia hasta la alquimia y la magia, con el propósito de explorar los fenómenos naturales y revelar fuerzas ocultas. Este esfuerzo multidisciplinar culmina en la búsqueda de una teoría del todo que armonice el cosmos, la humanidad y lo divino. Hermes enseñó los principios de lo que conocemos como magia, el dominio y empleo de fuerzas y leyes incomprensibles de la realidad, aprovechando la voluntad, la imaginación activa y símbolos. En el núcleo de la sabiduría hermética late la noción de una humanidad con potencial divino, destinada a regresar a la fuente primordial de la creación. Su máxima, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, encierra la interconexión esencial entre lo humano y lo trascendental. Eliphas Levi, portavoz de la sabiduría hermética. En el siglo XIX, emerge Eliphas Levi, erudito, mago y ocultista. Este visionario reconoce a Hermes como el fundador de una espiritualidad universal arraigada en el conocimiento de las leyes naturales y la unión perpetua de lo humano y lo divino. Tras años de estudio, Levi se erige como un portavoz sistemático y analítico de las enseñanzas herméticas, adaptándolas a la era moderna. Su obra maestra, Dogma y Ritual de la Alta Magia, reserva su primer capítulo a Hermes Trismegisto, a quien llama el gran iniciador y el padre de todos los adeptos. Levi considera a Hermes Trismegisto como el mago supremo, poseedor del saber último y maestro de todas las cosas. Inspirándose en las enseñanzas de Hermes y fusionando elementos de diversas tradiciones religiosas, filosofías y sistemas simbólicos, Levi construye su visión innovadora del ocultismo, concediendo a los sistemas mágicos y rituales una dimensión lógica y racional. El tarot en particular experimenta una reinterpretación profunda. Levi lo concibe como una fuente de conocimiento para los iniciados, capaz de mostrar todos los misterios y destinos, enlazando los arcanos mayores con las 22 letras del alfabeto hebreo. La magia, según Levi, es una disciplina completa y multidisciplinar, abarcando todas las áreas del conocimiento. Su objetivo final es la realización del ser humano integral, materializando la noción hermética de la unión con lo trascendental. 4 pilares sustentan su práctica. 1. Saber. Profundo entendimiento de leyes naturales y sobrenaturales. 2. Osar.
valentía para enfrentar peligros y tentaciones. 3. Querer, voluntad firme para dirigir energías y símbolos. 4. Callar, discreción para resguardar los secretos. Y 4 instrumentos simbólicos utiliza el mago: el bastón, la copa, la espada y el pentáculo. Estos simbolizan los 4 elementos, cualidades, facultades, mundos y objetivos: invocación, evocación, la obra La ciencia de Hermes, la revelación de los secretos supremos. Levi plasmó sus reflexiones en el ensayo La ciencia de Hermes, la revelación de los secretos supremos. Aquí desvela cómo los auténticos iniciados conquistaron el sufrimiento y la muerte, convirtiéndose en señores de la vida y fusionándose con la divinidad trascendental. Esta obra, dividida en 3 partes, ofrece llaves y respuestas a los misterios universales. Primera parte: la gran obra. El hombre ha sido llamado para terminar el trabajo de su creador, y cada uno de los momentos que él emplea en mejorarse o en dañarse es decisivo para la eternidad. La ciencia hermética es la sabiduría de la luz que penetra todos los rincones del conocimiento. Sus fundamentos filosóficos influyeron y se observan en las teorías de Pitágoras, mientras que sus métodos se reflejan en las obras alquímicas de figuras como Paracelso y Ramón Llull. La ciencia de Hermes Trismegisto ha influido en todas las grandes religiones y filosofías, y también es considerada como madre de las artes y ciencias profanas, como la poesía, la música, la pintura, la arquitectura, la astrología, la alquimia y la medicina. La ciencia hermética abarca 2 senderos principales: la cábala y la magia. Ambos permiten al ser humano dominar la naturaleza mediante el conocimiento de leyes y fuerzas ocultas, cosechando así la sabiduría y la dicha. A lo largo de las eras, estas enseñanzas secretas fueron ejercidas por maestros, sabios y alquimistas como Hermes, Moisés, Salomón, Zoroastro, Pitágoras, Platón, Jesús, Apolonio de Tiana y Paracelso, quienes se cuidaron de ocultar el significado de su mensaje esotérico y las claves de los secretos de la ciencia de Hermes, transmitiéndolos a través de símbolos y alegorías. La cábala actúa como una llave para descifrar los secretos sutiles detrás de las letras hebreas, que encarnan ideas divinas. Mientras tanto, la magia es como una danza con las fuerzas invisibles que modelan los secretos de la naturaleza. La magia natural se nutre de la comprensión de las propiedades ocultas de las plantas, los minerales y los astros, mientras que la magia ceremonial se basa en el conocimiento y la comunicación con los espíritus invisibles que pueblan el cosmos: ángeles, demonios, almas e inteligencias planetarias de otros planos. Hagamos entender a los aspirantes del saber que un adepto no puede esperar ni milagros ni juegos de manos. La ciencia hermética, como todas las auténticas ciencias, es matemáticamente demostrable. Para emprender el sendero de la iniciación hermética, como señala Eliphas Levi, un ingrediente esencial emerge: el insaciable deseo de conocer y la capacidad de discernir entre lo que sabemos y lo que creemos. El conocimiento nace de la razón y la experiencia, mientras que las raíces de la fe se hunden en el sentimiento.
Al culminar esta parte, Levi revela el secreto de los secretos, el gran arcano hermético, el agente creador y transformador empleado por los alquimistas, los magos y los sabios. Este agente es la electricidad magnética o electromagnetismo. Esta fuerza puede ser utilizada por nuestra voluntad e inteligencia, convirtiéndola en una herramienta para lograr esa gran obra, que no es otra que la conquista total de nuestras facultades y capacidades. Segunda parte. La medicina universal. La moderación, la tranquilidad del alma, un carácter sencillo, la calma y la racionalidad de la voluntad no solo nos hace felices, sino que nos aporta fuerza y salud. Según Eliphas Levi, la filosofía hermética, muchas de nuestras dolencias tienen su origen en heridas espirituales. Estos males pueden ser mitigados con la voluntad, la fe y el entendimiento. Los médicos ocultistas poseen un poder singular, emanado de su propia voluntad. Utilizan este poder magnético para forjar creencias y autoconvicción en aquellos a quienes sanan. Levi incluso propone algo asombroso: la resurrección es posible. Esta posibilidad se entrelaza con una atracción magnética que el alma del difunto retiene. Presenta un método basado en textos sagrados para revivir a alguien que ha partido. Requiere una especie de magnetismo colocando nuestros pies sobre los suyos, nuestra boca sobre su boca y llamándolos mentalmente con amor y respeto. La resurrección se alza como uno de los logros supremos de la iniciación, un raro retorno a la vida después de la muerte. Tercera parte. La juventud renovada. Para preservar la juventud de un cuerpo, debemos impedir que envejezca el alma, manteniendo cuidadosamente su primera frescura, tanto los sentimientos como los pensamientos. La esencia de la vida fluye como un río eterno y se manifiesta en el plano físico cuando es polarizada magnéticamente. Esta vida es como una sustancia perfecta, incorruptible y eterna, cuyas formas danzan sin cesar, impulsadas por esta corriente perpetua. Buscar la inmortalidad del cuerpo equivaldría a detener este flujo, lo cual nos conduciría a la muerte. La magia hermética afirma poseer un secreto para mantener la juventud del cuerpo, impedir que el alma envejezca. Para lograrlo, debemos custodiar la fluidez y frescura de nuestras emociones y pensamientos. La fe en la felicidad, la amistad y la vigilancia contra sistemas corruptos que roban la alegría del alma y las ilusiones se erige como un faro en este camino. Así, nos convertimos en niños de corazón, pues un niño irradia la confianza de la inmortalidad con su inocencia. Factores como el resentimiento, los pensamientos amargos, los juicios desfavorables y las pasiones insatisfactorias son la antesala del envejecimiento. Solo al alterar estos hábitos nocivos del alma, podemos cambiar el deterioro del cuerpo y abrir las puertas a una vitalidad renovada. En este viaje, cuyo trayecto comenzó y finaliza en una brumosa encrucijada entre la historia, el mito, la magia y la ciencia, Hermes Trismegisto y Eliphas Levi siempre serán faros en la búsqueda de la verdad oculta y escurridiza. A través de ellos, exploramos los límites de lo conocido y lo desconocido, donde lo terrenal se une con lo trascendental. Solo necesitas mirar con ojos nuevos y un corazón abierto.
Pensar en grandes esquemas cósmicos es entretenidísimo, pero si no llega a lo que tú haces cada mañana cuando te levantas, ¿qué tenemos? Por eso Levi se preguntó, ¿y qué hace el ser humano con todo esto? Y habla de algo que todos, supuestamente, creemos que llevamos dentro y aparentemente usamos cada día, pero que casi nunca usamos en serio. Este tema es debatible, pero es lo que dijo Levi. Vamos con claves de poder y voluntad. Al liberarse de las bajas pasiones y de su servidumbre, en cierta forma, el hombre se crea a sí mismo por segunda vez. La naturaleza le ha dado la vida y el sufrimiento, pero es él quien se hace dichoso e inmortal. Axioma 1. Nada puede resistir a la voluntad del ser humano cuando éste conoce la verdad y quiere el bien. Axioma 2. Querer el mal es querer la muerte. Una voluntad perversa es así un comienzo de autodestrucción. Axioma 3. Querer el bien con violencia es querer el mal, pues la violencia genera el desorden y éste genera el mal. Axioma 4. Se puede y se debe aceptar el mal como medio para la consecución del bien, pero jamás se debe quererlo ni obrarlo, ya que de lo contrario se estaría destruyendo con una mano lo que se construye con la otra. La buena fe no justifica nunca los malos medios. Ella los corrige cuando los experimenta y los condena cuando los encuentra. Axioma 5. Para tener derecho a poseer algo en forma permanente, hace falta desearlo pacientemente y durante mucho tiempo. Axioma 6. Pasar la vida queriendo aquello que es imposible poseer para siempre equivale a abdicar de la vida y a aceptar la eternidad de la muerte. Axioma 7. Mientras más obstáculos vence la voluntad, más fuerte se hace. Es por esto que Cristo ha glorificado la pobreza y el dolor. Axioma 8. Cuando la voluntad está condenada al absurdo, es objeto de reprobación por la razón eterna. Axioma 9. La voluntad del justo es la misma voluntad de Dios y es la ley de la naturaleza. Axioma 10. Es mediante la voluntad que la inteligencia ve. Si la voluntad es sana, su visión será justa. Dios ha dicho, hágase la luz, y la luz se ha hecho. La voluntad dirá, que el mundo sea como yo quiero verlo, y la inteligencia lo verá como la voluntad lo ha deseado. Aquí reside el significado de la palabra amén, que confirma los actos de fe. Axioma 11. Cuando se crean fantasmas o se echan al mundo vampiros, hará falta alimentar tales criaturas, fruto de una voluntaria pesadilla, con la sangre, la vida, la inteligencia y la razón, sin llegar nunca a saciarlas. Axioma 12. Afirmar y querer lo que debe ser es crear. Afirmar y querer lo que no debe ser es destruir. Axioma 13. La luz es un fuego eléctrico que la naturaleza ha puesto al servicio de la voluntad. Ella ilumina a los que saben usarla y ciega a quienes abusan de ella. Axioma 14. El imperio del mundo es el imperio de la luz.
Axioma 15. Las grandes inteligencias, cuya voluntad está mal equilibrada, se parecen a los cometas, que son como soles que han sido abortados. Axioma 16. No hacer nada es tan funesto como obrar el mal, pero es aún más bajo. El más imperdonable de los pecados mortales es el de la inercia. Axioma 17. Sufrir es trabajar. Un gran dolor que se ha sufrido es un progreso que se ha realizado. Aquellos que mucho sufren viven más que aquellos que no sufren. Axioma 18. La muerte voluntaria por abnegación no es un suicidio, es la apoteosis de la voluntad. Axioma 19. El temor no es sino la pereza de la voluntad. Es por ello que la opinión deshonra a los cobardes. Axioma 20. Dejad de temer al león, y el león os temerá. Decid al dolor, quiero que te conviertas en placer, y llegará a ser aún más que un placer, una felicidad. Axioma 21. Una cadena de hierro es más fácil de romper que una cadena de flores. Axioma 22. Antes de afirmar que un ser humano es dichoso o desgraciado, es preciso que sepamos hacia dónde ha encaminado la dirección de su voluntad. Tiberio moría a diario en Capri, mientras que Jesús probaba su inmortalidad y su misma divinidad sobre el Calvario y sobre la cruz. Bien, fíjate que esa facultad humana tan importante para el ocultismo, esa voluntad, por muy poderosa que sea, no funciona aislada en el vacío. Tiene que tener un lugar, una superficie o un algo que reciba la impresión de la voluntad. Esto es el corazón de la magia, tal y como Levi la entiende. Sin un medio, lo que el mago pone es solo deseo. La palabra se la lleva el viento y el símbolo es solo un dibujito en un papel. ¿De qué está hecho ese medio? ¿Cómo se llama y cómo se trabaja? Pues Levi le dio un nombre que vas a recordar mucho tiempo y le dedicó la parte más extraña de su obra. Continuamos con ¿qué es la luz astral? El espíritu humano siente vértigo ante el misterio. El misterio es el abismo que atrae sin cesar nuestra curiosidad inquieta ante sus increíbles profundidades. Hace un tiempo me encontré con la obra de Eliphas Levi, La clave de los grandes misterios, y en ella aparecía la idea recurrente y central de la luz astral. Y tengo que confesar que permaneció en mí como una cuestión fascinante y misteriosa que debía tocar. En la obra de Eliphas Levi, ese concepto es casi el alma del sistema. Sin luz astral no habría sistema ocultista ni métodos de magia aplicada. ¿Qué era realmente esta luz astral? La luz astral descrita por el ocultista es como un tipo de magnetismo universal, un fluido invisible, una energía sutil que está en todo. No es ciencia en el sentido moderno, pero tampoco es fantasía barata, pues ese fluido magnético o energético aparece mencionado por muchos autores, místicos y filósofos de cualquier época, como un sistema explicativo, un concepto serio, un puente entre lo que ocurre dentro de nosotros y lo que pasa afuera en el universo. La teoría de Levi es que todo lo que vemos
plantas, personas, piedras, planetas, está atravesado por una red vibrante, un hilo energético. Esa red es la luz astral y no está reservada a místicos escondidos en una montaña. Fluye, según él, también en ti, en mí, y hace posible cosas como el magnetismo animal, el mesmerismo, la intuición intensa y la fuerza simbólica de los arquetipos. La palabra arquetipo quizás suene demasiado técnica, pero basta pensar en símbolos poderosos. Cruces, letras hebreas, runas, sellos cabalísticos. Levi creía que esos símbolos no son meras imágenes bonitas, sino resonancias que despiertan, dirigen o canalizan esa luz astral. Y ahora empieza lo interesante. La luz astral no actúa sola. Necesita voluntad, necesita palabra y necesita símbolo. 3 pilares inseparables. Si falla uno, todo se cae. Dicho así, suena casi como una receta, pero es algo más profundo. Porque no puedes pretender dirigir esa energía si tu corazón está quebrado, si tu intención no está clara, o si repites un símbolo sin emoción, sin moral o sin ética. Esa es la gran diferencia entre magia como entretenimiento y magia como experiencia centrada, transformadora, que puede ayudar a la salud, evolución y tal vez incluso a la longevidad si se hace bien. No es una trampa. Levi insistía en que esto no es espectáculo. Olvida los trucos del ilusionista o del farsante. Era disciplina mental y ética disciplinada. Sobre la voluntad, debe ser una voluntad benevolente. Voluntas benevolens. Palabra, la palabra debe ser consciente, debe ser exacta. Y el símbolo debe ser limpio, apropiado y respetuoso. Eso llama a la transformación interior. Y ahí está su verdadero potencial. Aquí no hay manipulación narcisista, solo trabajo interno, riguroso y sincero. Voluntad y palabra consciente. ¿Por qué importan tanto? Pero no adelantemos pasos. ¿Qué significa que necesitas voluntad y palabra consciente? ¿No basta con recitar algo y hacer el signo con la mano? Bueno, Levi diría, no, nada de eso. Al menos no este tipo de nada superficial. La voluntad es aquello que conecta tu mente con el universo astral. No es solamente un deseo, es concentración mental alineada con el bien. En el fondo, cuando piensas, quiero sanar, sin egoísmo, sin intentar explotar a nadie, esa voluntad se convierte en un motor que activa el fluido astral. Levi lo veía casi como una especie de imán moral que atrae la energía adecuada. Si te mueves por miedo o por ansia de poder, ese magnetismo se tuerce, se vuelve desarmónico. Para él, el verdadero mago, o aspirante a tal, debe desarrollar una voluntad firme y recta. Y eso no sale de leer un libro, sale del trabajo interno. Reflexión moral, introspección, quizá arrepentimiento de errores pasados, y una decisión de mejora continua. La palabra consciente, esa es la segunda pata. Levi creía que las palabras no son meras etiquetas. Tienen peso, tienen vibración. Pronunciadas con intención, se convierten en señales para la luz astral. Por eso insistía, decir lo que se debe decir
en el momento justo. No murmullos, no quejas por sistema, no fórmulas vacías. Cuando afirmas yo soy salud o yo soy claridad, se hace alineando tu voluntad con un valor profundo. Así es la palabra que actúa. Pero si simplemente repites sin sentir, sin emoción ni intención real, es como lanzar una semilla sobre tierra seca. No va a germinar. Esa palabra consciente es una forma de diálogo con tu propio interior y con la red astral. Y seguramente te preguntarás, ¿cómo asegurar que mi voluntad es suficientemente benevolente? ¿Cómo saber que mi palabra no está contaminada por miedo o soberbia? Y Levi no era ingenuo y dejó claro que ese camino exige honestidad. Si te mientes a ti mismo, o si esperas resultados rápidos para alimentar el ego, terminas desconectado. Y lo peor, podrías dañar más que ayudar. Por eso insistía en ética, en humildad. Para Eliphas Levi, magia sin ética no es magia. Es otro tipo de ilusión. Es un espejismo peligroso. El símbolo, puente entre intención y el mundo. Hemos visto la luz astral y la necesidad de poner voluntad y palabra consciente. Falta la tercera columna, el símbolo justo. ¿Y qué quiere decir eso? Un símbolo, como hemos dicho, es más que un dibujo bonito y llamativo con reminiscencias antiguas. Puede ser una letra cabalística, una figura geométrica, un sello mágico. Levi pensaba que esos símbolos son potentes porque condensan arquetipos universales. Representan fuerzas o principios del cosmos. Son aglutinadores, podríamos decir. Cuando alineas un símbolo con tu intención y lo haces con palabra y voluntad, lo conviertes en un canal. La luz astral fluye a través del símbolo, encuentra resonancia y se manifiesta. Pero ojo, un símbolo mal usado, un diseño equivocado o una intención egoísta lo corrompen. La vibración se distorsiona. Por eso el símbolo debe estar limpio, desde su origen, limpio en tu mente y limpio en tu emoción. Si quieres encender una lámpara, necesitas bombilla, un conector y la energía. La bombilla sin la energía no se enciende y no sirve. La energía sin la bombilla sobre la que actuar no ilumina. El conector en mal estado hace chispa, no funciona bien e incluso puede provocar cortocircuitos. Algo así son los tres elementos. Voluntad, la energía. Palabra, el conector. Y símbolo, la bombilla. Si todos están presentes y en armonía, se enciende luz de un modo controlable, útil y a nuestra voluntad. En otro nivel de su obra, Levi hablaba del símbolo como una puerta a lo eterno. ¿Por qué? Porque el símbolo puede recordarte cuál es tu propósito. Puedes sentirlo vibrar dentro. Te ayuda a enfocar tu mente. Y en esa resonancia interna, la transformación sucede. Quizá cures una obsesión, alivies un miedo profundo o encuentres claridad. También podría traducirse en bienestar físico o emocional. Él habla de magia que sostiene la salud o incluso prolonga la vida si el trabajo es constante y honesto. Un ejemplo sencillo. Supongamos que alguien busca sanar un dolor físico. Comenzaría por crear una disposición interior de paz y compasión. Se centra, respira, invoca palabras, yo soy salud, yo soy equilibrio.
y lo acompaña con un símbolo, una letra, un pentagrama, un signo cabalístico, trazado con atención, puro en intención, repetido con disciplina, sin prisa, sin espectáculo. Con el tiempo, y no al primer intento, claro, podrías sentir cambios, mayor serenidad, aliviar tensión, incluso mejorías visibles si se trata de dolencias reales. Todo esto no era magia de feria para el ocultista. Era un camino real de autotransformación y profundamente moral, aunque la palabra ocultismo tenga tan mala reputación. La verdad es que cuando leí esto por primera vez, me pareció demasiado abstracto, cogido con pinzas y que no llegaba 100% a conectar conmigo. Pero realmente con el tiempo, y cuanto más medité sobre la conexión entre símbolo, emoción, voluntad y esa luz astral de Levi, todo conecta y puede tener un sentido real. Aún así siempre me pregunto, ¿cuánta fe y voluntad es necesaria? ¿Se puede trabajar esto sin caer en superstición barata? Mi respuesta no es fija, va evolucionando con el tiempo. Podría ser, si mantienes honestidad, si no buscas poder inmediato, pero el riesgo siempre está ahí. La voluntad, la palabra, el símbolo, deben estar en constante revisión, y la humildad debe acompañar cada paso. Integra tu propio camino. Hasta aquí he intentado mostrarte qué es esa luz astral y cómo Levi conecta voluntad, palabra consciente y símbolo limpio. Pero ¿qué hacer con todo esto si quisieras ponerlo en práctica, sin dogmas? Aquí van unas ideas. Primero, ética. No hay magia buena, sino hay integridad. Para Levi, el aspirante debe cultivar valores, honestidad, compasión y responsabilidad. Hacer magia para curar o ayudar, sí. Hacerlo para presumir, manipular o controlar, no. Si las intenciones no son rectas, está todo perdido. Disciplina calmada. Esto no se trata de un ritual espectacular. Puede ser un minuto concentrado frente a un símbolo que tú mismo dibujas o simplemente visualizas, mientras pronuncias una frase clara. Lo importante, repetición, honestidad sin exageraciones. Si te das cuenta, si aparece orgullo en tu mente, detente. Si sientes duda o impaciencia, reflexiona antes de seguir. Autoobservación. Registra siempre cómo te sientes. Cuerpo, mente, emociones. No esperes fuego o relámpagos. Quizás solo hay más quietud interna, menos tensión física, menos pensamientos obsesivos. Esa paz suave indica que algo sí está cambiando, aunque no sea dramático. Flexibilidad. Levi no blindaba su sistema con una rigidez medieval. Mostraba respeto por símbolos tradicionales, pero también entendía que la intención humana prevalece. Si trabajas con símbolos modernos, dibujos personales o frases propias, mientras mantengas la claridad, la pureza y la intención moral, puedes encontrar tu propio camino. La forma se adapta, la esencia permanece. Y aquí me permito una pequeña duda personal. ¿Es necesario usar símbolos antiguos o sellos cabalísticos? No. Lo principal, como hemos dicho, es tu conexión auténtica. Mucha gente hoy encuentra su símbolo en una palabra que ellos mismos eligen o en un mandala que dibujan. Si eso vibra con tu voluntad benevolente y tu palabra consciente, podría tener poder real astral.
Hemos visto cómo esa luz astral de Levi no es un truco ni una melodía exótica. Hay un fundamento detrás. Es, en su visión, una energía que atraviesa todo, conecta íntimamente lo interior con lo exterior, lo humano con lo trascendente. Requiere voluntad alineada con el bien, palabra justa y símbolo resonante. No hay atajos, no hay espectáculos. Necesitas compromiso sincero contigo mismo y con esa fuerza sutil que subyace y permea la vida. ¿Es ciencia? No, en sentido moderno. ¿Es fantasía? No, tampoco lo creo. Es un sistema filosófico espiritual, quizá un programa de trabajo personal, que empuja esa transformación interna, la gran obra del alquimista, y eventualmente lleva a la sanación, a la tranquilidad o a una forma renovada de vivir. Te estoy contando todo esto con admiración, respeto, mucha curiosidad, pero también con cautela, porque sí tengo mis reservas. Es un camino exigente, discreto, sin resultados inmediatos y sin aplausos externos. Lo que me parece claro es que si lo que buscas es un cambio real, profundo y sostenido, un cambio que nace de tu voluntad y no de la moda del momento, tal vez tenga sentido explorarlo, aunque sea desde la pregunta: ¿qué pasa si guardo silencio, concentro mi atención, pronuncio palabras claras y vivo un símbolo limpio? Esa luz astral no es más que la parte de ti que anhela integridad, claridad y propósito. Y si consigues sintonizarte con ella, con tu propia voz consciente y un símbolo que te represente, quizás te redescubras e inicies una forma nueva de estar en el mundo. Un brillo que no se ve pero que se siente. Y ese al fin podría ser el verdadero milagro ocultista. Gracias por escucharme y espero que esta reflexión te inspire, te cuestione y, si lo deseas, te acompañe en tu propia búsqueda. Basado en la obra de Eliphas Levi, La clave de los grandes misterios. Y llegamos a la última parte y quizá la más polémica. Mira, cuando una doctrina ya está madura, necesita símbolos e imágenes. Las palabras sabemos que explican, pero las imágenes se quedan grabadas. Levi sabía de sobra esto, y por eso el dibujo que él hizo con su propia mano ha perdurado muchísimo más que toda su obra junta y su nombre. Pocos saben quién fue su autor, pero el dibujo lo tienes en camisetas, en portadas de discos y en tatuajes. Hablo del Baphomet. ¿Qué significa ese dibujo según Levi? A veces los símbolos sobreviven precisamente porque casi nadie los entiende. Así que vamos con el Baphomet y sus significados ocultos. Y cerramos el círculo. La cabra que figura en nuestro frontispicio lleva sobre la frente el signo del pentagrama con una punta hacia arriba, suficiente para distinguirla como símbolo de la luz. Baphomet no es un dios, es el signo de la iniciación. En la portada del libro Dogma y Ritual de la Alta Magia, la figura del Baphomet aparece mostrando un gesto profundamente hermético. Una mano señala hacia el cielo y la otra hacia la tierra. Este gesto, acompañado por el antiguo axioma de Hermes Trismegisto, como es arriba, es abajo, guarda una enseñanza oculta sobre la relación profunda entre el ser humano y el universo. Pero ¿qué significaba realmente este símbolo cuando fue creado y qué representa hoy? Muchas veces los símbolos antiguos sufren transformaciones radicales al ser reinterpretados en épocas posteriores, perdiendo por completo su significado original. Un ejemplo conocido es la esvástica,
símbolo milenario de bienestar, prosperidad y fortuna, venerado durante miles de años por culturas diversas como la hindú, budista e incluso la indígena americana. Sin embargo, en el siglo XX fue apropiado por el nazismo, deformando completamente su significado hasta convertirlo en sinónimo de odio y destrucción. Algo similar ocurrió con el símbolo del Baphomet, concebido en el siglo XIX por el ocultista francés Eliphas Lévy. Originalmente este símbolo estaba cargado de significado espiritual y filosófico, representando el equilibrio cósmico y la conexión profunda entre el universo y el ser humano. Con el tiempo, sin embargo, diversos grupos se apropiaron del símbolo con fines muy diferentes, atribuyéndole connotaciones satánicas ajenas por completo a la intención original de Lévy. Es necesario aclarar estas confusiones, rescatar el auténtico significado del Baphomet y recordar que los símbolos en sí mismos son neutros. Su verdadera esencia depende siempre del contexto cultural y de la intención con que se empleen. Así que profundicemos en el misterio original de este símbolo. Comenzamos. Origen del Baphomet y el mito templario. El origen del nombre Baphomet está envuelto en uno de los episodios más oscuros de la Edad Media, la caída de los caballeros templarios. En 1307, los templarios fueron acusados de herejía por el rey Felipe IV de Francia. Entre los cargos más llamativos estuvo la supuesta adoración a un ídolo llamado Baphomet. Según confesiones obtenidas bajo tortura, algunos templarios rendían culto a una cabeza barbada o una figura extraña. Sin embargo, no existe evidencia firme de que tal ídolo haya existido, ni menciones previas al juicio. Historiadores modernos coinciden en que el término Baphomet probablemente fue una deformación de Mahomet, Mahoma, utilizada por la Inquisición como parte de una narrativa para desprestigiar a la orden. Durante siglos, el nombre Baphomet quedó asociado a los templarios como símbolo de traición religiosa o culto prohibido, aunque sin una imagen concreta. Hasta que Eliphas Lévy, siglos después, rescató ese nombre dándole una forma visual cargada de simbolismo esotérico. Eliphas Lévy, cuyo nombre real era Alphonse Louis Constant, fue uno de los más importantes ocultistas del siglo XIX. En su obra magna, Dogma y Ritual de la Alta Magia, presentó un grabado revolucionario, el Baphomet, también conocido como la cabra del Sabbat. Esta figura se convirtió en una imagen central en el imaginario ocultista, aunque su significado real ha sido malinterpretado hasta nuestros días. Lévy vivió en un tiempo donde confluyeron el magnetismo espiritual, el espiritismo, la masonería, el socialismo utópico y la crítica profunda al catolicismo convencional. En este ambiente intelectual único buscó construir una síntesis simbólica entre ciencia, política y espiritualidad. El Baphomet no fue una creación superficial, sino la representación visual de una religión verdadera, liberada del dogma y destinada a la emancipación espiritual del ser humano. En sus escritos, Lévy describe al Baphomet como un hieroglifo del absoluto, un símbolo de armonización perfecta entre opuestos, aparentemente irreconciliables. Cuerpo humano y animal, masculino y femenino, arriba y abajo, luz y sombra. Este símbolo mágico propone resolver la dualidad en un único punto armónico, accesible solo al iniciado. Una clave adicional, recuperada por estudiosos modernos, es que el Baphomet representa también la luz astral, una energía invisible que une lo terrenal y lo trascendente. Lévy aclaraba que esta energía no tiene moral propia. Puede ser utilizada para el bien o para el mal, según la intención y voluntad del mago. Por ello insistió en que el Baphomet no era un ángel del mal,
ni un demonio inquisidor, sino una figura neutral y poderosa, potencialmente benéfica si es empleada con sabiduría. Comprender correctamente el Baphomet exige considerar también el contexto político de Lévi. Proveniente del socialismo romántico, buscaba un símbolo de emancipación frente a la opresión religiosa. En este sentido, el Baphomet es un emblema de equilibrio, libertad y justicia social, integrando conocimiento espiritual y humano. El significado del símbolo original. La cabeza de cabra y la antorcha. La cabeza de cabra no representa a un demonio, sino fertilidad y fuerza vital. Lévi la vincula con la figura del dios Mendes, el Ba de Osiris, interpretado erróneamente por Heródoto como cabruno, pero cuyo simbolismo era de regeneración. Para Lévi, la cabra resume la energía corpórea, el instinto que puede ser guiado por la conciencia. Entre los cuernos de esa cabra hay una llama, o facho, que simboliza la mente iluminada, la razón que equilibra los instintos brutos. Lévi la llama inteligencia equilibrante del ternario, los polos opuestos unidos por una tercera fuerza. Esa antorcha es Keter, corona espiritual que ilumina lo más tenso. Brazos, manos y posición gimnástica. El Baphomet muestra un brazo apuntando hacia arriba y otro hacia abajo, en señal de correspondencia hermética. Como es arriba, es abajo. Ese gesto es proveniente de Hermes Trismegisto y resume toda la filosofía esotérica occidental. En las manos aparecen fases lunares, una creciente y otra menguante, recordando la dualidad temporal y la transformación constante. También simboliza equilibrio entre opuestos, luz y noche, manifestado y oculto. Tórax con pentagrama y pecho andrógino. En el pecho del Baphomet está un pentagrama, símbolo del microcosmos humano armónico. Según Lévi, el pentagrama encierra el dominio de la mente sobre los elementos, y colocado invertido, dos puntas hacia arriba, representa la materia dominando el espíritu. Este matiz es crítico. El mismo signo puede ser santo o profano según su orientación. Además, la figura es andrógina. Tiene senos femeninos y genitales masculinos, expresando la unión alquímica del yin y yang, la unificación primordial del ser espiritual. Esa mezcla también simboliza el conocimiento cabalístico, donde el equilibrio entre polaridades genera sabiduría. Caduceo sobre el pubis. Entre las piernas se alza un caduceo, dos serpientes entrelazadas alrededor de un bastón, emblema de Mercurio Hermes. Representa también la energía kundalini que asciende por la columna vertebral, la circulación de la luz astral a través de los canales sutiles. Ese símbolo remite también a la alquimia y la curación del microcosmos humano. Alas y postura yógica. Las alas negras recuerdan la capacidad espiritual de elevarse. Sin embargo, no son blancas, lo que sugiere que el camino no es solo luminoso, sino también misterioso, oscuro y oculto. La postura sentada en una roca, con piernas cruzadas estilo tibetano, alude a la estabilidad interior necesaria para el dominio sobre las fuerzas astrales. Simbolismo cabalístico oculto. Estudiosos modernos han identificado correspondencias con el árbol de la vida cabalístico dentro del Baphomet. La llama en la cabeza, Keter. Los cuernos, Binah y Jochma. El pentagrama, Da'at. Los senos, Tiferet. Las manos, Gesed y Geburah. El caduceo, Yesod. Y los pies, Malhut. Esta correspondencia convierte al símbolo en un mapa visual para el viaje espiritual desde lo material hasta lo divino.
El significado contemporáneo, ocultismo y provocación. A principios del siglo XX, Aleister Crowley incorporó el Baphomet en su sistema místico, Thelema. Para él, Baphomet representa al dual andrógino y la perfección arcana que surge del acto sexual sagrado, unión de opuestos, mezcla de serpiente y león, espíritu encarnado. En su misa gnóstica cristiana se pronuncia: creó en la serpiente y el león, misterio de misterios, en su nombre, Baphomet. Crowley también vincula la figura con la energía seminal, el espermatozoide como representación física de la chispa divina y el Baphomet como símbolo del logos que se encarna en la materia. Más tarde, la Iglesia de Satán, creada por Anton LaVey en 1966, adoptó el pentagrama invertido, con la cabra como su símbolo oficial, el sigilo de Baphomet. Esto consolidó la asociación popular, aunque errónea según Levy, entre la figura y el satanismo infernal. La orientación invertida indica que la materia en este caso domina el espíritu. En la música metal y la cultura popular, el Baphomet aparece como provocación visual, símbolo de rebeldía o culto demoníaco. Un estudio académico reciente concluye que su significado depende del contexto. Puede ser símbolo positivo en entornos esotéricos o simple provocación en otros. En cualquier caso, el Baphomet es un mapa visual para el adepto, no un ídolo demoníaco. Representa la luz astral que une la materia y el espíritu, la voluntad consciente que gobierna las pasiones y el conocimiento que libera. Puede interpretarse como un símbolo de emancipación personal y colectiva. Para Levy, la figura evocaba la utopía socialista romántica que circulaba en su tiempo y que imaginaba la fraternidad humana, liberada del dogma y de la opresión material, con el conocimiento espiritual como corazón de esa comunidad. Hoy el Baphomet se usa como símbolo educativo y meditativo en determinados círculos. Estudiar cada elemento, vocalizar su nombre, contemplar su imagen como puerta visual al equilibrio interior. Su estructura dual androgínica señala a la integración de polaridades internas, instinto y razón, sombra y luz, cuerpo y espíritu. Y su gesto de manos arriba a abajo insiste de modo directo en mostrar que somos reflejo del cosmos. Su pentagrama, que la inteligencia debe dominar los 4 elementos terrenales. En síntesis final, ¿qué tenemos? El Baphomet no fue una figura maléfica ni un rumor demoníaco, aunque así haya sido retratado por la cultura popular y los prejuicios religiosos. Tampoco es una imagen hueca inventada para escandalizar. Es un símbolo complejo, cuidadosamente construido por Eliphas Levi como heredero directo de tradiciones antiguas, como el hermetismo egipcio, la alquimia medieval y la cábala hebrea fusionadas con las aspiraciones filosóficas y políticas del siglo XIX. Su forma es una síntesis visual, une cuerpo humano y animal, mente y materia, masculino y femenino, y luz y sombra. Cada uno de sus elementos está cargado de significados esotéricos que revelan una enseñanza fundamental. El equilibrio de los contrarios es el verdadero camino espiritual. El Baphomet simboliza que lo divino no se encuentra en la negación de lo terrenal, sino en la integración consciente de todas las partes del ser. Que no hay evolución espiritual sin confrontar y armonizar nuestras polaridades internas. Y que la sabiduría verdadera no se alcanza evitando la sombra, sino iluminándola desde dentro. Sin embargo, queda una pregunta abierta que quizás tú mismo debes responder. Si el Baphomet no es lo que la historia reciente ha dicho de él, entonces, ¿qué otra sabiduría hemos olvidado, escondida a plena vista, esperando a ser redescubierta? Tal vez en el lenguaje de los símbolos aún nos hablen verdades que la razón ha dejado de escuchar. Esas verdades que los iniciados conocen y que son muy poco comprendidas.
Puede que al observar detenidamente esa figura misteriosa del Baphomet, ya no veas un monstruo, sino un espejo. Si este vídeo te ha aportado algo, puedes apoyar el canal uniéndote como miembro por el precio de un café al mes y compartiendo el vídeo con quien creas que le pueda servir. Gracias por estar ahí y por formar parte de la comunidad de Saber y Sentido.